Pedro Castillo se sometió al chantaje de la corrupta Keiko Fujimori. El presidente ha decidido promulgar la ley que permite cremar los restos de Abimael Guzmán. Es decir, se ha sometido al chantaje de la misma derecha que lo ha terruqueado desde la segunda vuelta, de la misma derecha que lo acusa de ser miembro del Movadef, de la misma derecha que dice que va a imponer una dictadura comunista, de la misma derecha que se dedica a difamarlo todos los días. Y lo peor de todo es que el presidente cree que porque se somete a ese chantaje, porque promulga esa ley con nombre propio para cremar los restos de Abimael Guzmán, la derecha va a dejar de atacarlo. Eso no va a pasar. Ellos tienen una consigna, que es sacar a Castillo del poder. Es increíble cómo Pedro Castillo se ha dejado someter, ¿no?, a Keiko Fujimori y a sus aliados golpistas. En primer lugar, pasando por una ley que ya existía. Además, Castillo demostraba que era mejor que cualquier senderista, precisamente teniendo un gesto de grandeza, de humanidad, que muchos de ellos no tuvieron en los años 80 y 90, como por ejemplo permitir, de acuerdo a ley, entregar los restos de Abimael Guzmán a su esposa. Pero no, prefirió someterse al chantaje de esta derecha vengativa que realmente no quiere que conozcamos lo que sucedió en los 80 y en los 90. Es decir, terrible realmente lo que ha hecho Pedro Castillo. Qué increíble, ¿no? Lo peor de todo es que esta misma derecha lo sigue atacando y lo seguirá atacando con el objetivo de tirarse abajo cada uno de sus ministros y después, ¿no?, poder lograr la vacancia. Porque esta derecha siempre ha tenido esa consigna de acusar de terrucos a todos los que son de izquierda. A Verónica Mendoza no le pueden decir que estaba cercana al Movadef. Ella no estuvo en CONARE, en una alianza de distintas tendencias para enfrentar a SUTE como Pedro Castillo. Igual la terruquearon en su momento a Villarán. Es decir, no va a cambiar nada los ataques de la derecha golpista, van a seguir atacando al gobierno. Es lamentable realmente que Pedro Castillo se haya sometido al chantaje de Keiko y la prensa corrupta. Realmente yo creo que después de esto nada se puede esperar de Pedro Castillo, sinceramente, porque ha claudicado con respecto al tema de Béjar, permitió que la Marina golpista saliera con la suya, lo sacó, claudicó con respecto a Velarde. Un gobierno que busca la gran transformación no puede tener a Velarde en BCR, lo mantuvo. Su ministro de Economía, Pedro Franque, claudicó también ante la derecha, prometiendo que no iba a hacer ni una medida radical. Y así, este gobierno se ha dedicado a claudicar una y otra vez. Es decir, ya esto es la culminación para decir que el gobierno de Pedro Castillo es abiertamente un gobierno reaccionario. No hay otra forma de definirlo. No se han atrevido ni siquiera a aumentar el salario. El premier Guido Bellido, cuando fue a pedir la confianza, dijo de que iba a aumentarse el salario mínimo a los trabajadores y Franque después le enmendó la plana. Dígame, ¿qué diferencia hay con respecto a un ministro de Economía de un gobierno de derecha? Ahora me van a decir, no están dadas las condiciones para aumentar el salario mínimo, pero esa es la excusa típica que ponen los ministros de Economía de derecha que estuvieron en los gobiernos anteriores. Me dirán, no, la pandemia, la situación está difícil. Antes, cuando el Perú crecía más que nunca, al 8 al 9%, antes de la pandemia, donde los neoliberales decíamos que estamos mejor que nunca, cuando uno plantea el aumento de salario, tampoco querían esos ministros de Economía neoliberales. ¿Se dan cuenta? No hay ni una medida que podríamos definir de izquierda de este gobierno. Esto último que ha pasado, de someterse al chantaje de Keiko Fujimori con respecto al tema de pasar por encima de una ley y promulgar otra con nombre propio para hacer visible los odios de gente que realmente no comprende o no quiere comprender, o peor aún, quiere ocultar lo que pasó en los 80 y en los 90 y cree que simplemente cremando los restos de Abimael Guzmán vamos a impedir que vuelva a pasar. Eso es realmente terrible. Es terrible porque lo peor de todo ni siquiera va a cumplir su objetivo. Porque la gente no necesita de una tumba para reivindicar a una persona. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera Pedro Castillo o la derecha que lo ha sometido va a impedir que sus seguidores lo reivindiquen. La única forma de lograr que una persona no reivindique a alguien que tomó un camino equivocado y terrible, como fue Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, es por una discusión política, por convencer a los jóvenes que este camino
no es el camino correcto. Que si uno quiere luchar por una causa justa, tiene que estar del lado del pueblo y no enfrentarse al pueblo. Pero Castillo no ha hecho eso. Tenía la oportunidad, ¿no?, de hacer una revisión de la historia, pero ha preferido someterse al chantaje a la derecha. Esa es la verdad. Realmente es terrible lo que estamos viviendo y repito, la promesa de gran transformación no se va a dar. Esa es la realidad, no se va a dar. Son claudicación tras claudicación. Este gobierno no se atreve a desafiar a la derecha. Y un gobierno no se hace en base al pasado de los ministros. Que uno fue guerrillero, que el otro fue de izquierda, que habló esto en defensa de la revolución cubana, de Fidel, del marxismo, no. Sino en medidas que se tomen. Y no hay ni una medida que se ha tomado profunda de transformación, ni siquiera medidas moderadas. Por eso, realmente yo creo que el gobierno de Pedro Castillo ha terminado de claudicar abiertamente. Ha claudicado al 100% en todo lo que dijo durante la campaña electoral. Bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre eso. Les pediría que comenten el video, le den like y se suscriban al canal.